Bienvenido a BNI Durango, el podcast. El espacio donde las conexiones se convierten en oportunidades y las oportunidades en historias de éxito. Aquí descubrirás cómo el poder del networking transforma negocios, impulsa sueños y construye comunidades empresariales más fuertes. Conoce de cerca a los empresarios que están haciendo crecer a Durango. Comparte su visión, sus retos y las claves que los han llevado al siguiente nivel. Esto es más que un podcast. Es una comunidad que cree en Givers Gain. BNI Durango, el podcast. Conéctate, aprende y crece. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es BNI Durango, el podcast. Estamos en el capítulo número 5 y es un placer saludarlos. Los invitamos a que nos acompañen. Recuerden, estamos conociendo la comunidad BNI Durango y para mí es un placer en este día recibir a un miembro destacado de BNI y es un placer conocerte y hoy presento a ustedes a Josué Navarro de Axon Marketing. Bienvenido, Josué. ¿Cómo estás? Muy bien, Lau. Muchísimas gracias. Qué gusto y qué placer estar con ustedes esta tarde. Igualmente, un placer conocerte y estamos aquí para saber un poco más de ti, porque queremos presumir el trabajo que has hecho en BNI Durango, pero antes de platicarles, queremos que tú nos cuentes y nos digas quién es Josué Navarro, por favor. No, hombre, pues muchas gracias. Qué honor estar en esta tarde en la cabina. Padrísimo el proyecto de BNI Durango, que nos permiten también llegar, conocer y conectar con otras personas y que puedan conocer más acerca de BNI aquí en la comunidad. Claro. Llevo dirigiendo Axon Marketing no muchos años atrás. Axon Marketing en realidad es un proyecto muy joven, tal vez unos 5 años. Pero antes de eso ya pertenezco a BNI desde hace 8 años aproximadamente. Este es mi año número 8 dentro de BNI, ahí en la Ciudad de México, y ha sido impresionante la forma en cómo me siento tan agradecido con la comunidad, con la gente. Nos dedicamos a marketing digital, ese es nuestro giro principal en automatización de bots con inteligencia artificial. Y desde que me uní a BNI Durango hace un par de años, en el capítulo de Vizcaya, pues me he sentido muy honrado de poder conectar con gente tan maravillosa como ustedes hoy en día que estoy aquí en la cabina. Muchas gracias. A ver, José, ¿y por qué vienes a Durango a BNI a trabajar, a formar parte? Tú formabas parte de BNI en México y luego vienes a Durango. ¿Qué te hace venir a Durango? Fíjate, Lau, que me tocó una época muy interesante de BNI. Cuando yo conocí BNI, sentí un rechazo automático, Lau. En ese momento te voy a confesar, porque siempre platico algo muy similar a esa historia. La primera vez que conocí BNI me invitaron como cualquier otra persona que va por primera vez. Oye, te invito a un desayuno de negocios. Claro. No, te quiero conectar con mis amigos y comunidad. Y entonces ahí voy, ¿no? En la mañanita, temprano. Se me hacía muy raro, ¿no? Que me citaran muy temprano. Ciudad de México. En Ciudad de México, específicamente un lugar maravilloso. Ahí tenemos la fortuna de tener varios venues de las reuniones que tienen una elegancia tan bonita. Eso sí fue impactante para mí. Está en el Club de Banqueros que está en la Ciudad de México, en el centro. Es un edificio maravilloso. Así es. Pero me sorprendió que la gente, cuando llegué de forma inmediata, me abordaron, me empezaron a preguntar cosas. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿En qué te ayudamos? ¿Quién es tu conector ideario? Espérense. ¿Qué es un conector? Sí. No, sí. Y aparte ni te conozco. Y son muy felices ustedes. Sí. Entonces yo venía de un corporativo. En ese momento no tenía mucho tiempo que había salido. Entonces mi mecánica era totalmente diferente, la forma de ver los negocios totalmente distinta. Y estaba comenzando mi carrera justo en solitario, ¿verdad? Mi emprendimiento. Claro. Mi buen amigo David me invitó. Y entonces cuando yo salí de ahí, le dije a David, oye, debes huir de aquí. Estos compas tienen una secta, amigo. Te van a obligar a vender algo al rato. Huye. Huye, lo más lejos. Sí, puedes hacer algo. Huye, porque nada bueno va a salir de aquí. Así que, obviamente, cuando nos hicieron el proceso de, oye, para que puedas ser un miembro de BNI, tenemos que entrevistarte y tienes que pagar tanta lana. Y dije, ahí está el pain. Estos compas solamente buscan un dinero y ni ahí funcionará esto. Así que, obviamente, decidí que no, quedarme en BNI. Pero esa fue tu primera impresión. Esa fue mi primera impresión. Mi primera impresión es algo falso, es algo que se sentía sí un poco como una red de mercadeo. Muchas personas me han contado, es como una red de mercadeo. No. Sacamos lo mejor de todos los modelos de negocios. Así es. Pero hoy en día no sabes cómo me doy de topes porque en esa época David me invitó a trabajar con él.
y yo era su asesor de marketing, así que yo me encargaba de toda la parte de publicidad, el diseño, la generación, tenía una empresa. Y él se entró a BNI, así que como ya era miembro de BNI, yo veía desfilar por el corporativo, por la oficina, a muchos compañeros de BNI y él tenía en su agenda, ¿no? 1 a 1 con fulano de tal, 1 a 1 con esta chica, con este chico. Y muchas oportunidades de crecimiento de esa empresa, yo las vi tan genuinas y en realidad salieron gracias a que había un conector que les presentó. Sí, claro, los conectores grandes que encontró claro. Las tiendas departamentales, conectores que por nuestros propios esfuerzos, incluso por los de él, no hubiera podido ser posible. Me llamó mucho la atención y entonces quité mi coraza esta de orgullo, era de orgullo, porque dije, ay, estos compas que van a enseñar a mí. Son demasiado felices para ser para mí. y dije, no, pues seguramente sí ha de funcionar. Y entonces volví a tocar la puerta y ándale, que llego y me dijeron, pues qué bueno, felicidades por querer entrar, pero ¿qué crees? Tu giro está ocupado. La silla está ocupada. La silla está ocupada. Y yo dije, ¿es en serio? Yo pensaba que era como que un argumento de ventas más para engañar a la gente y hacerlos firmar. Quieren que llore y les ruegue. Sí, exacto. Y entonces descubrí que BNI es más que un capítulo, que BNI es una comunidad, que BNI tiene reglas, que BNI tiene un método. Y así fue como volví a buscar. Ahora me tocó buscar capítulo. Ahora era yo. Ahora buscabas una silla vacía de tu giro. Sí. Porque déjenme platicarles para las personas que están escuchando el podcast BNI Durango por primera vez y que están conociendo un poco lo que es BNI. ¿Qué significa que una silla esté ocupada? En BNI hay exclusividad de giros. Si yo tengo una panadería y visito un capítulo BNI y ya hay alguien que se dedique a hacer la panadería, mi silla o mi giro está ocupado. Quiere decir que tengo que esperar a que haya una nueva oportunidad en otro capítulo o bien que el vencimiento de la membresía de ese miembro se cumpla y no renueve él, no continúe dentro del trabajo de BNI. De esa manera se desocupa la silla, el giro está libre y puedes integrarse. ¿Por qué? Porque hay exclusividad de giros. Quiere decir que no hay alguien más que ofrezca lo mismo que tú. Y esta es una de las grandes ventajas dentro de BNI. ¿Qué pasa después, José? ¿Qué hiciste? Cuando por fin encontré un capítulo que tenía mi giro disponible, pues bueno, ya hice mi proceso, me aceptaron, hicimos los pagos de la membresía. Y fue un choque cultural interesante, cultural de negocios, porque el mundo nos ha enseñado, Lau, seguro te ha pasado a ti, que la única manera de hacer negocios y que la mejor forma de hacer un negocio es cuando las dos partes ganan. Oye, este negocio te va muy bien, si tú ganas, yo gano. Que no es tan mala aseveración, la verdad es que es noble en sí misma, pero el primer choque cultural que encontré en BNI, y esa es la razón por la cual la gente la veía tan enganchada con querer ayudar a alguien más, que es, yo voy a ganar siempre y cuando tú ganes primero. Es más, si yo no gano está bien, pero si tú ganas, me voy a sentir feliz, estoy satisfecho. BNI es una comunidad de gente que está dedicada al servicio de los demás, al servicio de tu negocio, y eso fue lo que yo aprendí en esos primeros años. Yo veía a otros miembros, Lau, en ese momento, que ya tenían empresas consolidadas, que ya tenían... había de todo en mi capítulo, ¿verdad? De emprendedores como yo, que estábamos comenzando, autoempleados que ya tenían un poco más de tiempo, ya no eran emprendedores, pero finalmente autoempleados, y había empresas grandes, y había de todos niveles, dueños y gerentes que no eran los dueños, pero que tenían una silla, ¿verdad? Una membresía. Y me llamó mucho la atención cómo esa comunidad se esforzaba genuinamente porque servir a otras personas. De manera natural, mi propia personalidad es así, me gusta servir, me gusta sentirme útil, pero tener a una comunidad de personas que me ayudaron a mí, que hicieron una labor de coaching, que me enseñaron, fue un choque cultural, porque yo no vengo de esa cultura, yo vengo de la cultura de un corporativo agresivo, de un corporativo en donde las reglas es... La regla del negocio más fuerte, el que pisa primero pisa 2 veces, ¿no? Y si yo llego primero, yo tengo una estrategia más agresiva. Y de este lado era, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te puedo servir? Sí, claro. Nuestra filosofía dentro de BNI, ganar dando. Que en inglés me gusta mucho más, givers gain, los dadores dan. Se escucha más bonito ganar dando, en español, pero en inglés es súper bonito. Cuando tú das, tú ganas. Y... sí, quiero confesar que me costó trabajo aprender la metodología. En realidad, cuando formas parte de un capítulo de BNI,
lo que pagas no solo es el derecho de que no haya nadie más de tu giro, pagas el acceso a una membresía de educación y de capacitación. Y eso me he dado cuenta siempre, cada vez que hay un miembro nuevo dentro de BNI, siempre me reflejo en él cuando veo una resistencia. Es que no tengo tiempo, es que ya tengo tantas cosas que hacer, es que no puedo ir, es muy temprano, es que se me complica. Y ya no lo hago con los ojos de juicio, porque yo pasé por ahí, los hago con los ojos de empatía, es que si supieras, ¿verdad? Si pudieras ver un poquito en el futuro lo que va a venir bueno para ti, para tu vida, tu familia y tu negocio, esas barreras se caerían. Porque en realidad BNI no es mágico, BNI es un método. Tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo, tienes que seguirlo. Y es como, yo me dedico a la publicidad y siempre digo a mis clientes, tú estás invirtiendo en un método de publicidad, ir a BNI es un método de publicidad y tienes que trabajarlo. Así es una inversión más que como empresario consideras para trabajarla como se debe, como el método te lo pide, y sobre eso da resultados. Y tú, Josué, eres una persona que dentro de BNI ha dado muchos resultados. Y a mí me da muchísimo orgullo platicar esto, porque eres el networker reconocido como más productivo dentro del poder de uno. ¿Qué es el poder de uno, José? Se escucha rimbombante. Eso, qué bonito que lo dices, oye. A ver, repítelo. Ya no supe, que no te creas. Oye, no, fíjate que siguiendo con esta conversación y compartir, cuando entras a BNI te muestran que hay una metodología. BNI es una organización, la organización mundial más grande de intercambio de referencias de negocios. Así está establecido, así está su descripción de negocio, de visión y de visión. Su misión es crear capítulos como los que pertenecemos, en el que nosotros, los empresarios, los socios del capítulo, podamos sentarnos y podamos intercambiar esas referencias. Pero ese intercambio de referencias es el fruto o el resultado de una serie de pequeñas acciones que ya están comprobadas, que si nos enfocamos en esas acciones, vas a tener más oportunidades de generar negocio. En realidad, sí estamos ahí para generar negocio. Una persona que está en BNI, que solo se la pasa dando, al final del día se va a cansar. Es un miembro que va a decir, bueno, estoy dando, pero no recibo la promesa de valor que me hicieron cuando ingresé, que es voy a incrementar mi negocio. Ese método me costó muchísimo trabajo, tatuármelo, creérmelo, estudiarlo, saberlo. Recuerdo una anécdota muy chistosa. En el capítulo en que ingresé hace tantos años, a los 3 meses hubo un cambio de presidencia y me dijeron, oye, Josué, tú como que le hablas bien enfrente del público y no te da miedo, tú vas a ser el presidente. Y yo, espérame, yo no soy presidente de esto, no conozco, apenas iba entrando. 3 meses después de iniciar. Tenía 3 meses. Y yo, no, gracias, yo pues, no sé, ándale, Josué, bueno, me convencieron. Ok. Y en la primera sesión de capacitación nos dio una capacitación justo sobre el poder del uno, que básicamente es un método probado para que te puedas ayudar a tener visibilidad como socio. Hasta ese momento, imagínate, 3 meses después, y si no hubiera sido por esa capacitación, yo no hubiera aprendido nada, porque en esa capacitación me llegó un efecto de, entonces esto es BNI. Y así se tiene que hacer. Cayeron los 20. Cayeron los 20. Y el poder de uno, básicamente, es ese compromiso que todos hacemos cuando ingresamos a BNI. Es tan formal, Lau, que tú sabes, cuando ingresas, tú firmas un contrato, ¿verdad? Porque es un intercambio de servicios. BNI te dice, bienvenido, te voy a dar mi metodología, te voy a dar mi capacitación. Mis espacios. Tú eres el dueño de este espacio, esta silla es tuya. Pero vienen con compromisos y es un compromiso colectivo. Nadie nos obligó a firmar ese contrato ni nada. Se nos explican como 800,000 veces durante las sesiones. Y es algo tan simple y tan sencillo como esforzarte por cumplir con los compromisos que al ingresar a una metodología colectiva vas a obtener. No es sencillo aprenderlos porque sí requiere, todo el mundo cuando me dice, oye, ¿cuál es tu mejor consejo que me puedes dar? Capacítate. El primer consejo es quítate de mente que lo sabes todo. Has leído muchos libros, seguramente tendrás más experiencia que muchos de nosotros en tu negocio. Y más importante, nadie de nosotros tiene tanta experiencia en tu propio negocio como tú. Pero donde sí tenemos experiencia es en ayudarte a cómo volverte la persona más referenciable dentro de tu giro en tu capítulo. Y eso es bien bonito porque se hace a través de un método. El método del poder del uno se establece. En cada semana nosotros nos comprometemos a generar una referencia, una oportunidad de negocio para un socio de nuestro capítulo. Nos comprometemos a capacitarnos y se mide, ¿no? Llamamos unidades de educación. Sí.
Nos comprometemos a tener reuniones donde yo me comprometo a estudiar y aprender del giro de mi compañero. Unos a unos se llaman en BNI. Y aparte me comprometo a llevar por lo menos al mes un visitante, un invitado, alguien más fuera de la comunidad de BNI que pueda asistir y que pueda presentarse. El cumplir con estos compromisos no debería ser un reconocimiento, yo digo, y bueno, agradezco que nos dieran un pin, un diploma y se siente muy bonito el reconocimiento porque es un valor fundamental para nosotros. Pero en realidad es un compromiso que aparte de ser compromiso, tiene un beneficio. Al hacer todos estos ejercicios, el beneficio principal es para ti, para el socio que lo está haciendo, porque es el reflejo de la confianza que alguien más pueda tener. Si yo no te conozco a ti y quiero darte una referencia, pues seguramente voy a darte mis referencias personales. Quiero ver cuál es tu servicio antes de abrirte la puerta a mis mejores conexiones. Y todos tenemos conexiones a quienes queremos presentar. Josué, para que una referencia sea efectiva, ¿qué es lo primero que como networker tienes que tomar en cuenta? Lo voy a platicar desde el punto de vista de personal, del individuo, ¿verdad? Así es. Yo soy un networker, voy a capítulo, y para que tú, Lau, puedas entender cuál es la referencia efectiva que yo requiero, pues es importante que conozcas acerca de mi negocio. Y no que te vuelvas experta, ¿verdad?, en todo lo que yo hago, sino que te vuelvas experta en identificar quiénes son esas personas a las que yo estoy buscando. Una referencia efectiva es una persona que tiene un nombre, tiene un rostro, tiene un puesto. En muchas ocasiones decimos en BNI, evitemos ser genéricos. Oye, yo soy un wedding planner y busco a todas las personas que se van a casar. Pues no, eso es genérico. Sí. Buscas a las personas que se van a casar en mayo y ahorita es octubre porque ahorita es tiempo para que todavía puedas ayudarles. Ser muy específico nos ayuda. De hecho, en BNI tenemos un mantra, ¿verdad? Sí. Específico es magnífico. Mientras más específico tú seas en dar claridad, en dar información, vas a obtener esas referencias. Pero esto no es el resultado de una sola semana, es el resultado de un trabajo constante, el resultado de que te vean, que seas eso. Vuélvete, yo siempre tengo esto en mente cuando tengo nuevos compañeros, es vuélvete la persona más referenciable de este capítulo. ¿Cómo se hace? A través del poder de uno. Con que hagas eso mínimo, básico, indispensable, te vas a convertir en esa persona en la que todos confían. De repente nos volvemos los directorios de nuestros amigos, ¿no? Oye, tú, Laura, ¿no conoces a alguien que haga esto? ¿Tú sabes quién es? Sí, por supuesto. Uno de los elementos dentro del poder de uno son los unos a unos. Y hay mucho énfasis en este ejemplo en donde se dicen, por favor, no conviertan los unos a unos en charlas de café. Es muy difícil tratar de no llevar a una charla de café un uno a uno, pero es muy importante generar la productividad y la efectividad de ese uno a uno para conocer a las empresas de nuestros compañeros y de esa manera, como tú bien lo dices, poder generar referencias para quien conozcas que necesite de los servicios de nuestros compañeros, ser tú el principal referenciador. Hay un documento que se llama Orly, que es el que utilizamos para presentarnos previo al 1 a 1, para conocer un poco sobre la empresa que vamos a visitar o que nos va a visitar en este 1 a 1, y es en donde llegan varios detalles y a veces nos preguntamos, es que yo para qué tengo que saber cómo se llama su perrito. Bueno, es que hay detalles tan personales que nos pueden llevar a esa conexión, que nos pueden servir mucho más allá de conocer inclusive algunos servicios o unas técnicas de trabajo de las personas que estamos conociendo. Y el 1 a 1, sin duda, es uno de los métodos más efectivos para cumplir el poder de uno. Para cumplir el poder de uno lo dijiste muy bien, evitar que esas reuniones se conviertan únicamente en charlas de café. Y claro, a ver, los negocios se basan en confianza, claro, y la confianza también se va generando a través de los servicios, del tiempo, de las reuniones que tengamos. Pero se puede acelerar ese proceso de generación de confianza a través de mecanismos. El 1 a 1 es un mecanismo, así como funciona. Lo expresaste bien. Nadie deberíamos tener un 1 a 1 sin recibir primero el Orly, este documento, ¿verdad?, donde colocamos nuestras metas, objetivos, describimos los servicios y cosas tan personales como si tenemos mascotas, así hijos o no, y no estudiamos, etcétera. Y es que eso te da también escalas un nivel más en el proceso de la confianza y de la efectividad. Hace unos días yo tuve un 1 a 1 con una persona, un compañero de BNI Durango, y dentro de su Orly hay una presentación o hay una página que dice son mis clientes. Y
ves la página porque la tiene muy bonita diseñada y todo, ha trabajado bastante en su presentación del Orly, además de su presentación personal, y me dice, estos son mis clientes, ¿con quién te interesaría sentarte y a quién te gustaría conocer para trabajar? Alguien que llegue y te muestre esta carpeta en donde te diga, aquí estoy, con ellos trabajo, ¿quién te interesa? Es uno de los métodos más efectivos que puedes agradecer dentro de estos unos a unos, sin duda. Totalmente, Lau. Fíjate que si tú vas a un 1 a 1 con el objetivo de venderle a tu compañero, porque eso nos pasa, que tenemos hambre de vender, somos hombres y mujeres de negocios y decimos, pues mi chamba es vender, ¿verdad? Entonces claro, vas con ese mindset. Por eso te digo que lo más difícil es cambiar esa forma de hacer negocios, porque el que yo te pida un 1 a 1 significa, honestamente, te quiero dedicar estos 40 minutos o esta hora para entender qué es lo que tú necesitas y después comprometerme contigo a buscarte esa referencia, que si está en mis posibilidades, presentarte, abrir la puerta. Con eso te estoy ayudando, porque tú lo sabes, en BNI tenemos prohibido pedir comisiones, ¿verdad? Así es. Oye, Lau, te voy a presentar con este compa, pero ya está amarrado y el 10% es para mí, etcétera. No, aquí es, oye, ve, te acabo ayudo. De presentar. Claro. Y por favor, presenta este negocio. Entonces, el mecanismo del Orly de aquí están mis 10 clientes, ¿con quién te puedo presentar? ¿Te interesa que te abra la puerta con alguno de ellos? Y cuando haces eso, es maravilloso la reciprocidad que va a existir. Porque una persona que haga eso por ti, de presentarte con uno de sus mejores clientes, ¿a poco no va a generar un compromiso en ti? Por supuesto. ¿No? Oye, ¿ya te lo hiciste? ¿Qué hago por ti? No, ni me estás cobrando. Así es. Y ahí viene el ganar dando. Claro. Hoy gano yo con la efectividad que me está funcionando con esta plática que estamos realizando en un 1 a 1 y mañana el próximo negocio lo vas a hacer tú con alguien que yo tenga la oportunidad de llevarte y sentarte con él. Tú viviste el Congreso Nacional hace unas semanas. Sí, oye, padrísimo. ¿Cómo fue vivir un Congreso Nacional? Platícanos. Ya llevo varios congresos nacionales y fue muy padre hacer esas conexiones. Considerando también que he estado en varias ciudades y yo recomiendo ampliamente que no importa cuál es tu giro, de repente, oye, pero es que yo nada más sirvo aquí, nada más mi negocio es local, ¿de qué me va a servir ir y conocer a alguien de Torreón, de Cancún, de Chihuahua? Les prometo que justo les va a abrir la visión de hacia dónde podemos llevar nuestros propios negocios. ¿A poco no podemos franquiciar tu negocio de repente? Y de repente ya estás vendiendo franquicias, ya no estás vendiendo el jabón local aquí nada más. No, ya lo vendes, ¿no? O el mezcal aquí de Durango, que es famoso. Ir a un congreso nacional es una de las experiencias que todo networker dentro de BNI debe meter dentro de estos primeros años. Te permite hacer más conexiones, te permite ver cómo otras personas están viviendo la metodología y cómo tú también te puedes ver reflejado en eso de sí se puede, si hay un método, si le dedicas el tiempo suficiente, el esfuerzo suficiente, se puede lograr. Ese es mi mejor consejo, Lau. Oye, ¿cómo le haces tú como para que siempre cada semana tengas una referencia? Bueno, se agenda, y de repente se vuelve natural. Hay cosas que nos cuestan más trabajo a nosotros. Una de las cosas que me cuesta mucho trabajo aquí es invitar, por ejemplo. Yo no soy de Durango, no soy local. Entonces yo tengo envidia de todos mis compañeros que estudiaron aquí, tienen amigos de la prepa, de la universidad. Y aún así es una de las actividades, yo creo que más de las tareas más complicadas para todos, inclusive los locales. Es retador, ¿verdad? Es retador, es un reto grande, sí. Llevar un invitado, llevar una persona diferente, que se interese, que le llegue a gustar el método, que tengas tú el interés de que lo conozcan y que sepan cómo trabajamos para que luego puedan formar parte de los capítulos. Es una de las tareas más complicadas que se nos ha presentado, porque se han hecho trabajos y actividades en las redes abiertas, que es esta actividad de presentación cuando está por iniciar la sesión en las mañanas, y cuando preguntas qué es de lo más complicado que te ha parecido en tus actividades o el reto más grande que has tenido, es ese, el traer un visitante, alguien que se anime a venir aún siendo local y que conozcas medio círculo social en Durango o medio círculo social en México. Yo creo que es de lo más complicado, tratar de llevar a la gente que a final de cuentas cuando haces tu tarea y cuando la labor de invitar a alguien es convincente porque a ti te ha funcionado el método y porque sabes perfectamente que a quien estás invitando es porque crees sinceramente que le puede funcionar estar ahí, es más fácil. Pero aún así hay resistencia.
Totalmente, pero lo acabas de mencionar completamente, o más lo acabas de resumir como la forma en como yo lo veo. Cuando lo haces de manera genuina, ese miedo al rechazo, porque al inicio, la verdad es que pues culturalmente tenemos un miedo al rechazo muy marcado, ¿no? Nos da miedo que nos califique con 0. O sea, así fuimos a la escuela, ¿no? Entonces, nos da miedo reprobar. Sí. Y entonces somos grandes y ahora te metes a un método donde de repente paras de escuela y tienes resistencia de tienes que traer invitados. Y no es que tengas que traer invitados, es un compromiso que hiciste, que es un beneficio para ti. El beneficio es uno, que te den visibilidad. Y número 2, que estás ayudando a tu propia comunidad. La mejor referencia que yo he recibido dentro de BNI ni siquiera fue por un miembro de mi capítulo. Fue por una persona que fue un visitante. Ese día era invitado a ese capítulo. Yo piché, estoy buscando al gerente comercial de esta cadena de gimnasios. Okay. Y entonces esa persona escuchó eso y entendió que nuestro objetivo era intercambiar referencias. Y al final de la sesión saborosa me acercó y me dijo, oye, yo no conozco a esa persona, pero mi cuñado tiene un puesto similar en esta cadena de otros gimnasios. ¿Te serviría platicar de alguna manera? ¿Qué quieres que le diga? Y yo, pues sí, claro, conéctame, supuesto. ¿No? Me conectó obviamente a través de la persona que le invitó y resultó que sí. O sea, yo cerré un negocio que jamás había pensado en mi carrera cerrar. O sea, de repente yo estaba haciendo negocios, volando hacia Estados Unidos, sentándome con otro corporativo que jamás había pensado. Pero todo fue gracias a un visitante que uno de mis compañeros del capítulo decidió, lo voy a invitar. Y aparte lo invitó sabiendo que Sojiro no podía quedarse porque Sojiro ya estaba representado. Más lo invitó justo para que fueran unos oídos, para que viera el método y también dijera, oye, pues si te gusta esto, pues ve a otro capítulo donde tu giro esté disponible. Entonces, esa es la importancia, Lau. No lo hacemos únicamente por el crecimiento del capítulo. Claro, es fundamental, es importante. No lo hacemos únicamente por no blanquear en el mes de, no llevé visitantes. Claro. Lo hacemos porque creemos que ahora esta es una buena manera de ayudar a tu comunidad, a tu ciudad, a hacer un impacto positivo. Aquí hay una comunidad de gente que efectivamente somos esos locos que nos levantamos un día a la semana, bien tempranito, y vamos a desayunar, pero te recibimos con una sonrisa y te decimos en qué te puedo ayudar y a quién te puedo presentar. Casi sin conocerte. Quiero saber qué estás haciendo y de qué material estás hecho. Así que sí, funciona muy bien el método. Es difícil, pero cuando lo haces de manera genuina es más llevadero. Así es. José, hace unos días platicaba con algunos miembros de Capítulo Guadiana y platicábamos la programación de este podcast. Yo les decía, voy a invitar a José, vamos a platicar con él. Él fue el ganador del reconocimiento como el mejor networker en la realización del poder de uno. Todos me dijeron, tienes que preguntarle cómo le hace o cómo le hacemos para ser mejores y más productivos con nuestro poder de uno. ¿Qué les dirías? Ay, qué padre. Saludos a nuestros queridos amigos de Guadiana, que te digo que les tengo mucho cariño, porque Guadiana fue el primer capítulo que se abrió aquí en Durango. Así es. Y entonces yo decía, pero las veces que quieras que yo dé un testimonio, yo voy y ahí te doy un testimonio. Yo estoy encantado con el método, porque Vero me veía así como, este compa, ¿de dónde es? O sea, chilango, ¿no? Nada 55. Y luego me habla y me dice que me quiere ayudar. Y fue una época muy bonita. Así que saludos a nuestros amigos de Guadiana. Creo que de las cosas que más he aprendido, y no son cosas mías, lo que te voy a compartir es en realidad lo que he aprendido de alguien más que me inspiró y que me dijo, se puede hacer siempre y cuando seas disciplinado. La disciplina, como en cualquier otra área de tu vida, es necesaria. Aquí también es necesaria. A veces no vamos a querer hacer las cosas como cuando no quieres comer sano, ¿no? Y estás en un régimen y de repente te dices, oye, ya no quiero comer sano, ya lo quiero tirar. Pues no, necesitas disciplina para no tirarlo, ¿no? Y no hablo de, el viernes de hamburguesas, ¿no? Está bien, te la comiste. Pero me refiero al resto de las pequeñas cosas constantes que tienes que hacer el resto de los días para poder lograrlo. Utilizo mucho tecnología, la verdad es que sí, de manera natural, pues es mi negocio. Así es. Así que me hacen bullying de que mi agenda parece Tetris, de que todo lleno, José. Una de las agendas más llenas de BNI. No, y de repente todo. Así es. También me da risa cuando me preguntan, oye, José, ¿andas aquí en Durango? Porque siempre andas fuera. Y yo, pues, no, aquí estoy. Sigo trabajando. Chambeando, aquí estoy. Así es. Pero sí, efectivamente, agendar cosas a mí, Josué, me funciona, me sirve. Si tengo un compromiso, tengo que agendarlo. Si no puedo cumplir ese compromiso, tengo que ser respetuoso con la persona y con mi tiempo y decirle, lamentablemente no puedo, pero te ofrezco otros espacios. Y con el tema de BNI es lo que me ha ayudado. No solamente formo parte de la comunidad de BNI
También tengo el negocio, soy padre de familia, esposo. Entonces, vestir diferentes cachuchas puede sentirse en muchas ocasiones, seguro te ha pasado, Lau. Sí, abrumador. Abrumador. Así es. Sí, asfixiante. ¿Cómo le hago? Bueno, yo aprendí justo en una charla y me hizo tanto sentido. Yo me esforzaba por ser perfecto en todas las cosas. Y cuando quieres ser perfecto en todas las cosas, lo que sucede es que terminas quedando mal en algún área. Es invariable. Cansadísimo. No puedes. Es cansado y no es justo para nadie. Y aprendí justo que tenemos que aprender a dedicarle el tiempo del presente, a vivir el momento en el que estás. Si tienes un compromiso, respeta ese compromiso y esa disciplina, pero tienes que pensar que para que puedas estar presente, hay otras áreas de tu vida que tienes que dejar de lado en ese momento. Y que por hacerlo no te hace ni mala persona, ni te hace menos exitoso, ni esta constante empuje de querer ser perfecto al mismo tiempo en todos lados. No se puede. A mí la gente me dice, oye, José, ¿cómo le haces como para que todos estés haciendo todo y haces ejercicio y la bici y te vemos aquí y allá? Digo, bueno, estoy presente en ese momento, pero tú no sabes todas las cosas que estoy dejando de sacrificar de un lado. Si yo estoy aquí contigo, estoy dejando de jugar con mis hijos. Uh-huh. Si estoy jugando con mis hijos, estoy dejando de mandar una cotización. Si estoy mandando la cotización, estoy dejando de hacer un BNI. Entonces no es posible. Uh-huh. Y lo que yo hago es justo agendar mis momentos. Mi agenda es eso, mi agenda se vuelve mi santo grial y es mi no negociable. Todo lo que está en la agenda existe, se tiene que cumplir porque es un compromiso que yo hice. Y eso me ha ayudado bastante, fíjate. Me ha ayudado a hacerlo más amable, más ligero, a disfrutarlo. Y otra vez, de manera genuina, a querer servir a otras personas. Disfruto mucho haciéndolo, porque yo aprendo más. O sea, siempre he sido el más ganador. O sea, creo que he sido más bendecido yo y he tenido más cosas yo que los propios esfuerzos que he hecho por servir a alguien más. Te escucho y te noto muy feliz cuando hablas de BNI. Sí, fíjate, así me dice la gente. Sí. Oye, ¿trabajas para BNI? No trabajo para BNI. Ha sido plenamente satisfactorio y ha sido muy gratificante platicar contigo, José. Me dio mucho gusto conocerte y me dio mucho gusto escucharte a través del micrófono de BNI Durango, el podcast, porque esta plática estoy segura la vamos a disfrutar muchísimo cada vez que la escuchemos y yo estoy segurísima también que nuestros amigos de BNI van a aprender mucho de lo que hoy platicaste con nosotros. Ojalá no sea esta la última vez, que sea la primera de muchas y por aquí te esperamos muy pronto para seguir platicando de tu maravillosa experiencia dentro de BNI Durango. Que así sea, Laura. Gracias por la invitación. Amigos, muchas gracias. Los invitamos a seguir escuchándonos. Recuerden, es una de nuestras unidades de capacitación. Denle ahí uno más en sus aplicaciones. Y pues le agradecemos que haya estado con nosotros Josué Navarro de Axol Marketing. Gracias, Josué. Gracias, bye. Muchísimo más éxito y nos escuchamos en el próximo capítulo. Yo soy Laura Moreno y este es BNI, el podcast Durango. Conéctate, aprende y crece. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo capítulo de BNI Durango, el podcast.